Muy buenas. Hablamos ahora de la educación para el consumo responsable y de la responsabilidad social con el desarrollo tecnológico. La sociedad en la que vivimos, pues cada vez se plantea más, hacer un consumo responsable y que esto sea una actitud ética que ayude a un cuidado del medio ambiente. Sobre todo, como una conducta que pueda ayudar al desarrollo personal, adquiriendo virtudes que permitan mejorar a las personas. Digamos que lo relevante es que no vale todo en el mundo del consumo. En el ser humano existe una tendencia a consumir, ¿no? Un consumismo que, cada vez nos lleva a querer, consumir más y no solo a poseer cosas, ¿no? Aquí, pues me gustaría citar a Erich Fromm, un conocido psicólogo del siglo XX, quien decía que digamos, el hombre era lo que denominó él un homo consumens, es decir, la especie humana, pues la denominó como homo consumens en referencia al deseo del ser humano de consumir más como un medio para compensar su vacío interior, para compensar la ansiedad. Esto, pues se ve muy claro cuando vamos a un centro comercial y, estamos entrando, por ejemplo, en una tienda y la música que ponen es música muy activa, ¿no? No te ponen una música sosegada, no te ponen una música, digamos, clásica donde tú puedas llegar a un estado de paz. Digamos que ese afán desmesurado por consumir, digamos, es lo que para muchos es alcanzar la felicidad. Pero lo que no cabe duda es que el exceso de consumo nos va convirtiendo cada vez más en esclavos. Esclavos de las necesidades, las cuales van a ir aumentando. Las necesidades de consumo van a ir aumentando, ¿no? Aquí, hay un autor que es Bauman, quien señala que en la actualidad, pues la sociedad de consumo ha provocado que las relaciones interhumanas se hayan refundado a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen entre los consumidores y los objetos de consumo. Por tanto, es importante entender que consumir es un modo de establecer una relación del ser humano con las cosas, a las que compra para darles una utilidad. Por tanto, puede ser también una relación de dominio, ¿no? Una relación que se entiende como de dominio, ¿no? Aquí, es fundamental, pues establecer una relación de la que, pues cada uno va a establecer con las cosas que usa, ¿no? Es fundamental, pues tener presente, que la renovación de la oferta y de la demanda de consumo, pues muchas veces es una cuestión emocional, ¿no? Son cuestiones que son importantes para entender cuál es la relación que uno establece con las cosas que usa, ¿no? También el aumento del nivel de vida y el cambio en las pautas de consumo, pues han generado un crecimiento de la demanda de productos, ¿no? Lo cual, pues ha estimulado la explotación de materias primas, de energía y también de la ocupación de espacios que no eran utilizados, pues hasta hace poco, ¿no? Los datos nos van a confirmar que el consumo es desigual, porque claro, una quinta parte del planeta consume habitualmente mucho más de lo necesario para vivir. Y digamos que sus ciudadanos pues nunca acaban de estar plenamente satisfechos con lo que consumen. Mientras que hay una quinta parte del planeta que no tiene ni siquiera lo necesario para vivir. Estas son cuestiones que tenemos que tener presentes y nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Estamos en una sociedad excesivamente consumista? Es una cuestión, que se formula, ¿no? La mayoría de los ciudadanos y que, digamos que viendo los hábitos de consumo, pues podría responderse, pues en un sentido positivo. Pues sí, ¿no? Aquí, pues hay que tener presente cuáles son las dos características de una sociedad consumista. Por ejemplo, el consumo de bienes superfluos y que la gente, digamos, mida su felicidad, mida su éxito en términos de consumo. Entonces, esto, sobre todo esto último, es un rasgo muy preocupante, porque cada vez, pues es más frecuente encontrar personas que consideran, pues que, digamos, su personalidad se muestra, pues en el coche que llevan o en la ropa que visten, ¿no? No cabe duda de que el consumo, pues se ha vuelto algo muy emocional.
Eso lo tienen clarísimo los que diseñan las campañas de publicidad, ¿no? Si nosotros atendemos a la división del cerebro que hizo el neurocientífico Paul MacLean, en el cual pues distinguía entre lo que sería el cerebro reptiliano, el, digamos, el sistema límbico y, bueno, el córtex, ¿no? Pues la mayoría de los anuncios, la mayoría de los comerciales van, digamos, dirigidos a tocar el sistema límbico, a tocar las emociones. Entonces, la publicidad intenta movilizar los sentidos, pero tocando especialmente el sistema límbico, ¿no? Aquí, bueno, pues hay también una serie de razones, ¿no? Que nos llevan a consumir. Y hay ahí un afán de compensación, ¿no? Ya que, bueno, pues por ejemplo, cuando tenemos un disgusto, es habitual decir, oye, pues me voy a conceder pues una pequeña recompensa, ¿no? Como compensación, ¿no? Claro, este afán de compensación, bueno, básicamente lo que viene a decir es que aquí hay un autor que es Lipovetsky, ¿no? Que dice que cuanto más frustrado se siente una persona, pues mayor consuelo busca en las satisfacciones inmediatas en relación con algo que pueda comprar, ¿no? Entonces, pues se aplica un principio que es sufro, luego compro, ¿no? Entonces, pues hay ahí también una cultura de, digamos, de reemplazo, ¿no? En cierto modo, ¿no? O sea, tardamos poco en reemplazar las cosas que compramos, ¿no? Estamos muy centrados en eso, en hacer un consumo rápido de productos de baja calidad y después, bueno, pues sigo comprando, ¿no? Hay multitud de páginas web y de, digamos, sitios web que se dedican a vender productos de baja calidad, bajo precio, pero que implican, digamos, pues comprar mucho, ¿no? Es, digamos, lo que se denomina la época del hiperconsumo, ¿no? Hay un decálogo para cambiar ese modelo de consumo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues establecer una alianza para un mundo responsable, plural, solidario, ¿no? Es una iniciativa de la Fundación Charles Leopold Mayer y esta fundación estableció un decálogo de unas propuestas cuyo objetivo era cambiar el modelo de consumo, que estaba o que está basado en una acumulación ilimitada de bienes materiales. Y son propuestas que son útiles para una digamos, reflexión responsable, ¿no? Pues, por ejemplo, un modelo de consumo responsable que suscite debates sobre cuáles serían las consecuencias ecológicas y humanas, ¿no? Bueno, de que el consumo fuese pues desaforado, ¿no? No aceptar la idea que asocia el consumismo con la realización social, iniciar un control democrático sobre la industria publicitaria para evitar que los mecanismos psicológicos utilizados, digamos, sean perniciosos en generar deseos, ¿no? Mejorar la transparencia de la información al consumidor, impulsar un consumo ético y sostenible por parte de las instituciones, también robustecer el consumo ético, incentivar acciones para evitar los bienes de consumo que promuevan la injusticia y la insostenibilidad, denunciando, por ejemplo, empresas que explotan a sus trabajadores, que no cuiden a los animales, que no cuiden a la naturaleza. Divulgar los beneficios de los bienes de consumo, que son benéficos, que son sostenibles, que son socialmente justos. Promocionar la economía solidaria, que pueda pues, potenciar las opciones éticas mediante acciones solidarias, ¿no? Y también pues fomentar una cultura de un consumo ético. Para eso pues es fundamental, digamos, emplear la educación de manera que podamos sensibilizar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo podemos educar para un consumo que sea responsable, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos que fomentar mucho la importancia que tiene la generosidad, ¿no? Es decir, centrarnos en valorar lo que poseemos. Entonces, digamos que hay que tener presente, bueno, que, bueno, pues podemos valorar el propio tiempo como una gran virtud o como una gran posesión, ¿no? También es importante aprender del ejemplo de personas que sean generosas, ¿no? Es decir, vivir con personas generosas nos permite ser más generosos, porque se aprende de ellas, ¿no? También es importante desactivar el mecanismo que considera que la felicidad consiste en los bienes de consumo. Es fundamental. También simplificar las necesidades reales, es decir, educar para diferenciar lo que es
algo que viene a satisfacer una necesidad real de algo que es innecesario, superfluo, ¿no? Aprender a disfrutar más y a consumir menos es algo, bueno, que también tenemos que aprender, ¿no? Explicar con transparencia cuál es la situación familiar, sobre todo si hay dificultades económicas. Es decir, no siempre hay que consumir y consumir, máxime si estamos en una situación económica más delicada, ¿no? Enseñar a tener una relación justa con el dinero, ser, digamos, libres, es decir, ser libres ante el dinero, es decir, que no seamos esclavos del mismo, ¿no? Entonces, pues hay que ser sobrio y generoso también con los demás, pero sobre todo sobrio en el gasto, ¿no? Y también, pues, enseñar a no amar el dinero. Entonces, bueno, una cuestión importante, eh, bueno, es no utilizar el dinero como premio ante una situación en la que queramos educar, ¿no? También es importante tener una responsabilidad social respecto al desarrollo tecnológico. Sobre todo, bueno, que tengamos claro que lo tecnológico no debe primar por encima de lo humanitario. Es decir, las personas están antes bueno, que la tecnología, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro, bueno, que al fin y al cabo, aunque la tecnología es un motor del desarrollo, un motor del avance, bueno, pues bueno, también hay que tener presente que la tecnología, bueno, pues podemos apoyarnos en ella, pero sin depender excesivamente de las mismas o ser esclavo de las mismas, ¿no? Aquí podemos ver una visión, digamos, respecto a cómo pues, enfrentarnos o cómo afrontar esa visión, ¿no? Viene de una dirección constructiva o de una dirección destructiva. Y bueno, pues para eso muchas veces pues está primando mucho la tecnociencia, ¿no? Es decir, cómo está centrado todo en la tecnología, bueno, dejándose de lado pues cuestiones como el sostenimiento del planeta o como el ser solidario con el planeta, ¿no? Eso, bueno, pues conlleva, entre otras cosas, que nos planteemos una reorientación tecnológica, es decir, tenemos que revisar las consecuencias de las aplicaciones tecnológicas, muchas veces creadas para ocasionar el bien, pero otras veces pues nos traen también cuestiones negativas, ¿no? Tener presentes también el principio de precaución en la producción. Bueno, hay instrumentos tecnológicos que no siempre son productivos, que no siempre son beneficiosos. Bueno, ya está más que comprobado, bueno, pues incluso condenados, bueno, empresas como Meta, Facebook, ¿no? Cómo manipulaba para producir adicción a sus sistemas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido es importante reconducir las inversiones en tecnología, inversiones que sean respetuosas con las personas y respetuosas con el medio ambiente, ¿no? En definitiva, hay que educar para reconocer la relación que hay entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y continuamos con el estudio de la asignatura.